Hay etapas de la vida en que todo parece estar roto, relaciones deshechas, sueños que no se cumplieron, años que parecen desperdiciados. Hay un dolor silencioso que solo quien ha pasado por pérdidas profundas comprende. Y, en ese lugar de oscuridad, es común pensar, ¿será que aún tiene arreglo? Lo que pocos saben es que, según la sabiduría bíblica, Dios no solo restaura lo que se perdió, sino que lo transforma en algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. ¿Y si aquello que llamas final fuera, en verdad, el comienzo de algo que nunca soñaste? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que ves tu historia. Existen momentos en la vida en que sentimos que todo pasó. El tiempo corrió, las oportunidades se fueron y quedamos con la sensación de que ya no hay cómo recomenzar. El reloj parece un enemigo implacable, el calendario se convierte en un recordatorio de las oportunidades perdidas y la vida parece haberse escurrido entre los dedos. Cuando miramos atrás, todo lo que vemos son errores, pérdidas, fracasos y caminos que no llevaron a ninguna parte. Y ahí es donde habita el engaño, creer que, porque pasó, terminó. Pero, ¿y si te dijera que Dios no es prisionero del tiempo como nosotros? Dios no se mueve dentro del mismo tiempo que nosotros. No está atrapado en el ayer ni ansioso por el mañana. Él lo ve todo al mismo tiempo, el principio, el medio y el fin. Mientras nosotros miramos al pasado con arrepentimiento o dolor, Dios lo mira con amor y poder. Él no ve solo lo que ocurrió, sino también todo lo que aún puede florecer a partir de allí. Lo que para nosotros es punto final, para Él puede ser solo una coma. Imagina una pintura rasgada. A nuestros ojos ha perdido el valor, está dañada, incompleta. Pero en manos de un artista talentoso puede transformarse en algo aún más bello. Dios hace eso con nuestra historia. Toma lo que está roto, lo que está fuera de lugar, lo que parece irreparable y lo convierte en algo nuevo, hermoso, lleno de significado. Y lo más impresionante es que lo hace no porque tengamos que merecerlo, sino porque así es su manera de amar. La Biblia nos muestra que Él tiene dominio sobre el tiempo y que la restauración que hace no es simplemente volver a lo que era. No hace una copia del pasado. Crea algo nuevo, mejor, más fuerte. Es como tomar una copa de cristal que cayó y se rompió en 1000 pedazos. Un ser humano intentaría pegarla y esconder las grietas. Pero Dios no actúa así. Usa cada pedazo y crea algo inédito. Las grietas se vuelven parte del arte. El dolor se transforma en testimonio. La pérdida se vuelve punto de partida. Mucha gente vive paralizada por arrepentimientos. Lleva en los hombros el peso de decisiones erradas, de oportunidades perdidas, de palabras no dichas. Pero lo que no puede ser deshecho por nosotros puede ser transformado por Él. Dios no borra la historia. Él la resignifica. No actúa como si nada hubiera pasado. Actúa como si cada cosa que ocurrió fuera materia prima para algo mayor. Y eso es exactamente lo que hace, construye un futuro donde el pasado no se borra, sino que se redime. Hay quienes creen que ya es demasiado tarde, que los años que pasaron fueron tiempo desperdiciado, sin vuelta atrás. Pero mira lo que Dios dice a través del profeta Joel: yo restauraré los años que fueron consumidos. ¡Qué frase poderosa! Él no promete solo devolver lo que fue quitado, promete restaurar el tiempo. Eso es algo que ningún ser humano puede hacer, pero Él sí. Devolver sentido a lo que parecía perdido. Rescatar aquello que creíamos que nunca volveríamos a sentir: alegría, propósito, paz. El tiempo no tiene autoridad sobre Dios. Al contrario, el tiempo está en sus manos. Y si el tiempo está en sus manos, entonces nuestra historia también lo está. Esto significa que ningún retraso, ningún error, ningún dolor es demasiado grande para impedir lo que Él desea hacer. Por más que el mundo diga que ya no hay arreglo, Dios dice: apenas estoy comenzando. Porque donde termina nuestra fuerza, empieza la suya. No importa si estás al inicio de la vida, a la mitad del camino o sientes que ya pasó tu hora. Dios puede recomenzar algo en cualquier momento. Puede encender una luz en el punto exacto donde todo parecía apagado. Y más que eso, puede usar incluso los momentos que quisieras olvidar para hacer brotar algo que nunca habría existido sin ese dolor. El tiempo, para Dios, es solo una herramienta. Puede detenerlo, acelerarlo, retomarlo. No está preso al calendario que seguimos. Y precisamente por eso la restauración que Él ofrece no tiene fecha de caducidad. Mientras respires, existe posibilidad de recomienzo. Existe oportunidad de sanidad. Existe esperanza de transformación. Así que, si todo lo que sientes ahora es que ya pasó, que ya fue, que no hay remedio, detente un segundo y respira. Porque quizá, solo quizá, lo que parece el fin para ti sea exactamente el lugar donde Dios va a comenzar a escribir el mejor capítulo de tu historia. Cuando algo se rompe en nuestras manos, nuestra primera reacción es intentar pegarlo. Intentamos juntar los pedazos, esconder las grietas y hacer que vuelva a ser lo que era antes. Pero,
Por más cuidado que tengamos, casi siempre se nota dónde fue pegado, queda una marca, un recuerdo de lo que se perdió. Y, por dentro, sentimos que nunca volverá a ser igual. Solo que la forma de restaurar de Dios es completamente diferente. Él no se limita a arreglar. Él transforma. La lógica humana dice, vuelve a lo que era antes. La lógica de Dios dice, te llevaré a un lugar en el que nunca has estado. Porque Dios no intenta simplemente devolver lo que fue quitado. Está creando algo nuevo, algo mayor, algo con más propósito. Y muchas veces eso comienza en el lugar más improbable, el fondo del pozo. La herida. El fracaso. Es exactamente allí donde Él construye. Piensa en la historia de Job. Un hombre justo, íntegro, fiel a Dios. Y, de repente, lo pierde todo, los hijos, los bienes, la salud. Un tipo de dolor que no conseguimos explicar ni imaginar. Cualquiera en su lugar se habría rebelado, perdido o rendido. Pero Job permaneció. No entendió el porqué de todo aquello, pero siguió confiando. Y, al final, Dios no solo le devolvió lo que tenía. Dios le dio el doble. Restauró su vida, su familia, su salud y lo llevó a un lugar más profundo de fe. El dolor de Job no fue ignorado. Fue usado. Fue a través de él que Dios construyó algo más fuerte. Y así lo hace con nosotros. No borra lo que vivimos, transforma lo que vivimos en algo que nos acerca más a Él, que nos moldea y nos prepara para un nuevo tiempo. Es como si dijera, no solo voy a curar tu herida. Voy a usar esa herida para mostrar mi gloria. Y lo más bello es que esa restauración ocurre en todos los niveles, por dentro y por fuera. Dios sana el alma cansada, calma el corazón herido, limpia las marcas que nadie ve. Toma los pensamientos llenos de dolor y comienza a plantar esperanza. Quita la desesperación y pone paz. Quita el miedo y pone valentía. Quita la culpa y siembra gracia. Todo con una delicadeza que solo el amor verdadero puede ofrecer. La Biblia nos da una imagen poderosa de la restauración divina, dar belleza en lugar de cenizas. ¿Puedes imaginarlo? La ceniza es lo que queda después de que algo se quemó. Es el símbolo de lo que fue destruido, consumido. Pero Dios mira nuestras cenizas y dice, de aquí haré nacer algo hermoso. Y lo que Él hace nacer no se parece a lo que se perdió, es mejor. No se trata de volver a lo que era. Se trata de ir más allá. Dios no quiere devolvernos una versión limitada de nuestra historia. Quiere entregarnos una versión sanada, madura, llena de significado. Transforma tristeza en fuerza, decepción en sabiduría, pérdidas en testimonios. Y todo eso para que podamos vivir no solo para nosotros mismos, sino para llevar esa misma esperanza a otros. Pero quizá pienses, yo no soy como Job. No soy justo, no soy fuerte, no soy estable en la fe. Y esa es la belleza del Evangelio, Dios no restaura porque alguien lo merezca. Restaura porque ama. Porque ve más allá de lo que somos hoy. Porque sabe en quién podemos convertirnos. La restauración de Dios no depende de nuestro desempeño. Depende de su corazón. Y cuando esa restauración empieza a suceder, todo en nosotros cambia. No de una vez, sino poco a poco, como una mañana que va clareando despacio. La alegría comienza a volver. Los ojos vuelven a brillar. La esperanza empieza a susurrar que vendrán días mejores. Y, aunque aún no haya llegado todo lo que se espera, ya se siente que algo nuevo está siendo construido. Hay un detalle importante en todo esto, Dios no necesita usar solo cosas buenas para restaurarnos. Usa el dolor, la caída, los errores, incluso el tiempo que creemos perdido. Nada se desperdicia. Cada lágrima, cada silencio, cada noche oscura. Toma todo eso y lo transforma, como un jardinero que toma la tierra dura y seca, y con cuidado, planta una semilla que florecerá en el tiempo justo. Y lo que florece de la restauración de Dios no es solo una nueva fase de la vida. Es una nueva visión de quiénes somos. Descubrimos que no estamos definidos por los fracasos, las pérdidas ni las cicatrices. Empezamos a vernos a través de sus ojos, con valor, con propósito, con dignidad. Dios no quiere que estemos presos al pasado. Nos llama a vivir un presente con significado y un futuro lleno de posibilidades. Y, para eso, no necesita repetir lo que fue. Quiere hacer algo nuevo. Su restauración no es una imitación de lo que existía. Es una creación mucho más profunda. Por eso, si todo lo que queda hoy en tu vida son cenizas, pedazos y silencio, debes saber que ese es exactamente el tipo de escenario en el que a Dios le gusta trabajar. Porque, donde todos ven un final, Él ve un comienzo. Donde solo hay dolor, Él ve espacio para un milagro. Y donde hay un corazón disponible, Él construye algo que los ojos aún no pueden ver, pero que, en el tiempo justo, florecerá con toda la belleza de la transformación. Es fácil creer que Dios hace milagros cuando leemos historias de personajes bíblicos. Job, José, Pablo,
Todos pasaron por pruebas durísimas y, al final, vivieron restauraciones impresionantes. Pero, cuando miramos nuestra propia vida, el sentimiento es otro. Parece que esas historias están demasiado lejos, que son demasiado grandiosas y que estamos lejos de ser dignos de algo parecido. La verdad, sin embargo, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Dios no cambia. Y el poder que restauró sus vidas es el mismo que puede restaurar la tuya. La restauración de Dios no es solo para quien está en el fondo del pozo. También es para quien siente un vacío que no sabe explicar, para quien mira a su alrededor y percibe que perdió el brillo, la fuerza, el entusiasmo por la vida. A veces, el alma está cansada, pero por fuera todo funciona, te levantas, trabajas, conversas, sonríes, pero por dentro todo está silencioso. Y es en ese silencio que Dios susurra, te veo. Muchos piensan que restauración es algo que solo ocurre cuando todo se derrumba. Pero, en realidad, puede empezar en medio de la rutina. Puede ocurrir en el tráfico, durante una ducha larga, en el silencio de la madrugada, cuando el dolor aprieta el pecho y piensas que nadie entiende. Dios entiende. Y Él actúa. Entra en lugares donde nadie más puede entrar, en los recuerdos, en las heridas ocultas, en las partes que ya ni sabes cómo nombrar. Quizá lo que te duele no sea algo que sucedió ayer, sino años atrás, una decepción que guardaste, un abandono que dejó marcas profundas, palabras dichas por alguien a quien amabas y que siguen resonando en tu mente. O tal vez sea algo más reciente, una traición, una enfermedad, una pérdida que te quitó el suelo. Sea lo que duele en ti es importante para Dios. Él no banaliza tu dolor. Cuida de él. Y más, Dios no necesita un escenario ideal para empezar a restaurar. Comienza con la vida tal como esté. Si el corazón está hecho pedazos, Él los junta. Si el espíritu está abatido, sopla ánimo nuevo. Si la esperanza se fue, vuelve a encender una llama. Es especialista en hacer que nazcan flores en terrenos secos. Todo lo que necesita es un corazón abierto, aunque esté herido, aunque no sepa por dónde empezar. Una de las promesas más lindas que encontramos en la palabra es que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Esto significa que, no importa cuán herido estés, Él está cerca. El dolor no aleja a Dios, al contrario, atrae su cuidado. Él no te mira con juicio, sino con ternura. No viene a exigir explicaciones, viene a ofrecer consuelo. Y su consuelo no es como el del mundo. No es un «ya pasará» vacío. Es una presencia real, que envuelve, sostiene y sana poco a poco. Es ese tipo de cuidado que te hace percibir, en medio del dolor, que no estás solo. Y cuando descubrimos que no estamos solos, algo dentro comienza a cambiar, el alma vuelve a respirar, el peso se aligera, la luz entra por las rendijas. Quizá pienses, me alejé de Dios. Hace tiempo que no oro, no busco, no oigo nada espiritual. Y precisamente por eso este mensaje es para ti. Dios no espera que vuelvas perfecto, lleno de fe y con todo resuelto. Solo espera que vuelvas. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, corre a tu encuentro, te abraza, cubre tu vergüenza y restaura tu dignidad. No importa cuánto tiempo estuviste lejos, lo que importa es hoy, y el hoy siempre es tiempo de recomienzo. Y no es solo lo espiritual lo que Dios restaura. También actúa en las áreas de nuestra vida que parecen comunes, pero que nos hieren profundamente: relaciones, salud emocional, autoestima, sentido de propósito, vida profesional, sueños dormidos. Nada escapa al alcance de su amor. Si algo te hiere, le importa. Si algo te paraliza, quiere liberarte. Si algo te hace sentir que tu vida se detuvo, quiere ponerte en movimiento otra vez. Es común pensar que restauración es solo un milagro espectacular. A veces lo es. Pero, la mayoría de las veces, llega como una brisa, un pensamiento nuevo, un valor que brota, una paz que aparece sin explicación, un perdón que parecía imposible, y de repente, sientes que puedes conceder. Pequeñas señales de que algo está cambiando. Pequeños comienzos que, con el tiempo, se convierten en grandes transformaciones. La restauración de Dios es un proceso, no un acto mágico. Y ese proceso comienza ahora, donde estás, exactamente como estás. No necesitas esperar a que todo se derrumbe para pedir ayuda. No necesitas tocar fondo para buscar consuelo. Dios está presente en el ahora, listo para empezar algo nuevo en ti, aunque las señales aún no sean visibles. Y, si te lo permites, notarás que ya ha comenzado. Una de las ideas más comunes que tenemos sobre restauración es que todo necesita volver a ser exactamente como era antes, como si Dios tuviera el objetivo de devolvernos al punto donde empezó el dolor, como si simplemente deshiciera lo que nos hirió. Pero la verdad es muy diferente. No siempre lo que se perdió tiene que ser recuperado de la misma forma, porque Dios, en su sabiduría, muchas veces nos lleva no de vuelta, sino adelante. Piensa en un puente que se derrumbó.
A veces, el camino antiguo ya no sirve. Y Dios, en lugar de reconstruir el puente como antes, puede abrir una carretera nueva por un camino diferente, un camino que nunca imaginaste. Eso puede parecer extraño al principio, puede incluso doler, porque nos aferramos a lo que conocíamos. Pero Dios no trabaja solo con lo que es familiar. Trabaja con lo que es mejor. Hay un dolor escondido en el deseo de volver al pasado. Ah, si pudiera volver el tiempo atrás. ¿Cuántas veces pasa por tu mente? La nostalgia de una buena etapa, de una persona, de una versión antigua de ti. Pero Dios no quiere que quedemos atrapados en un tiempo que ya fue. No nos creó para vivir mirando por el retrovisor. Cuando promete restaurar, no dice que va a copiar lo que pasó, dice que lo va a superar. Puede que hayas perdido un trabajo que amabas y hasta hoy sientas que nada encajó. Puede ser una relación que parecía la correcta, pero se terminó de un modo que aún no entiendes. Puede ser un proyecto que no funcionó, un sueño que se interrumpió, una etapa de la vida que nunca volvió. Y eso puede dejarte atrapado en el lamento, buscando respuestas. Pero Dios, con todo cuidado, dice, no quiero que retrocedas. Quiero que avances. Cuando Él quita algo de nuestro camino, no es castigo. Muchas veces es protección. Otras veces es redirección. Y casi siempre es preparación. Porque lo que viene requiere una nueva estructura, una nueva mente, un nuevo corazón. Y eso solo ocurre cuando dejamos atrás lo viejo. La restauración que Dios hace, muchas veces, pasa por la reconstrucción de nuestra mirada. Hay quienes creen que solo serán felices si recuperan lo que perdieron. Y viven atrapados en eso. Pero lo que Dios ofrece es mucho mayor. No es solo consuelo, es crecimiento. No es solo curación, es renacimiento. Y el renacimiento nunca es repetición, es un nuevo comienzo. No significa borrar los recuerdos o fingir que nada pasó. Significa reconocer que el dolor existió, pero que ya no define el rumbo de tu vida. La Biblia está llena de ejemplos así. ¿Recuerdas a Pablo? Tenía una vida de prestigio, poder, reconocimiento. Era respetado. Pero cuando tuvo un encuentro verdadero con Dios, todo cambió. Perdió estatus, posición social, su trayectoria anterior. A los ojos humanos, pareció derrota. Pero, en realidad, fue un recomienzo. Pablo fue llevado a un propósito mucho mayor, difundir el mensaje que cambiaría el mundo. Y todo comenzó cuando no volvió a lo que era, sino que aceptó lo nuevo que Dios propuso. Lo nuevo asusta, sí. Da miedo, porque exige renunciar al control. Exige aceptar que la vida no sucederá exactamente como planeamos. Pero también trae alivio, porque nos libra del peso de intentar rehacer algo que quizá nunca fue lo mejor para nosotros. Dios sabe exactamente lo que hace. Ve lo que aún no vemos. Y por eso, incluso cuando no da lo que pedimos, está dándonos algo mejor. Solo que, para eso, necesitamos soltar. Soltar el pasado. Soltar la idea fija de cómo todo debería ser. Soltar las comparaciones con quienes fuimos. Soltar la culpa de no haber hecho diferente. Soltar el miedo de que lo nuevo no sea bueno. Dios solo puede poner algo nuevo en nuestras manos cuando están libres. Y es en ese punto donde la restauración empieza a mostrar su verdadero rostro. No es un regreso. Es un giro. Una nueva carretera construida con las lecciones del pasado, pero mirando firmemente hacia adelante. La curación llega cuando entendemos que el tiempo no vuelve, pero la esperanza puede renacer. Y, con Dios, siempre renace. Por eso, si todo en ti desea volver a ser como antes, quizás sea hora de preguntar, ¿y si Dios quiere llevarme a un lugar mejor que aquel? Esa simple pregunta puede abrir los ojos a lo que realmente importa, no recuperar lo que pasó, sino descubrir lo que Dios aún puede hacer con tu vida. El pasado tiene valor. Construyó quién eres. Pero el futuro con Dios tiene promesa. Y esa promesa no depende de repetir lo que viviste, sino de confiar en que lo que vendrá será infinitamente más significativo. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque Él estará contigo en cada paso. Existe un dolor que casi nadie ve, pero que muchos cargan en silencio, el dolor de un sueño que no ocurrió. Un proyecto de vida frustrado, una expectativa no cumplida, una esperanza que se transformó en decepción. Cuando un sueño muere, parece que algo dentro de nosotros también muere. Y muchas veces ese duelo invisible pesa más que cualquier pérdida material. Pero, ¿y si, en lugar de fin, ese sueño roto fuera una llave? ¿Una puerta hacia algo que solo Dios ve? Crecemos escuchando que debemos soñar en grande. Y eso es bueno. Dios nos dio imaginación, deseos, voluntad. Se alegra cuando tenemos planes. Pero, a veces, nuestro plan y el suyo toman direcciones distintas. Y cuando lo que imaginamos se rompe, es fácil pensar que Él nos falló. Solo que Dios no destruye sueños por crueldad. Los transforma. Los reconstruye con base en el propósito eterno que tiene para nuestra vida.
Piensa en José, aquel joven del Antiguo Testamento. Tenía un sueño claro, sería alguien importante, destacaría. Pero, ¿qué pasó? Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron injustamente. Humanamente, sus sueños estaban acabados. Tenía todo para rebelarse, renunciar, desesperarse. Pero Dios estaba escribiendo un plan mayor. Y usó cada caída, cada injusticia, cada lágrima para conducirlo a su destino real, un lugar de liderazgo y salvación para muchos. Eso nos enseña algo valioso: no todo sueño roto es el fin de la historia. A veces es solo el comienzo de una historia mucho mayor. A veces lo que se rompe es solo el molde antiguo, porque el contenido aún va a crecer y necesita un espacio nuevo. Dios no desecha nuestros deseos. Los purifica, los redirige y los amplía. La frustración de un sueño puede ser el suelo más fértil para que el propósito florezca. Porque es en el momento en que todo se hace pedazos cuando dejamos de luchar solos. Es cuando las certezas se derrumban que empezamos a oír la voz de Dios con más claridad. Y ahí Él nos muestra que nuestros planes, por más bonitos que fueran, eran demasiado pequeños comparados con lo que tiene preparado. ¿Cuántas veces nos aferramos a un camino solo porque era todo lo que conocíamos? Pero Dios ve más allá. Sabe lo que nos va a madurar, moldear y sanar. Y muchas veces eso no ocurre con victorias rápidas, sino con procesos largos, silenciosos, dolorosos, que preparan el corazón para recibir algo mucho más valioso que aquello que se perdió. El apóstol Pablo también tenía planes. Quería crecer dentro de la religión, ocupar cargos de liderazgo, ser alguien importante entre los fariseos. Pero Dios tenía otro plan. Y fue en el camino a Damasco, en el momento más improbable, cuando la vida de Pablo se volteó del revés. Los sueños antiguos murieron allí. Pero, en su lugar, nació un llamado tan poderoso que transformaría no solo su vida, sino la de millones de personas a lo largo de la historia. Es importante entender, Dios no desperdicia ninguna experiencia. Ni el dolor, ni la espera, ni el fracaso. Todo lo que vivimos puede convertirse en parte del camino si lo ponemos en sus manos. Él sabe cómo usar incluso las astillas de aquello que se rompió para formar algo bello y útil. Es como un vitral, solo es bonito porque está hecho de pedazos. Así que, si tienes un sueño que murió, un plan que se derrumbó, una esperanza que parece que nunca se cumplirá, respira hondo. No es el fin. Quizás sea el punto exacto donde Dios empezará a revelar el verdadero propósito de tu jornada. Y ese propósito no será menor, al contrario, será más amplio, más duradero, más alineado con quien realmente eres. Quizá aún no lo veas. Quizá todo siga oscuro, confuso, sin sentido. Pero Dios no necesita tu claridad para actuar. Solo necesita tu entrega, tu disposición a decir, no entiendo, pero confío. Porque es en esa entrega donde encuentra espacio para trabajar. Es en el momento en que soltamos cuando Él empieza a construir. ¿Y sabes qué es aún más hermoso? Dios no te culpa por haber soñado mal. Honra tu valentía de haber soñado. Y más, sigue a tu lado cuando el sueño se hace pedazos. No se aleja cuando aparece la frustración. Permanece. Seca tus lágrimas. Se sienta contigo en el suelo del dolor. Y, poco a poco, muestra que lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. A veces, la ruptura de un sueño es la única forma de liberarnos de un plan demasiado pequeño. Es una invitación de Dios a mirar más alto, más lejos, más profundo. Y eso no significa que el dolor no existió. Significa que no fue en vano y que, en manos del Creador, puede convertirse en la materia prima de algo grandioso. No es fácil aceptar que un sueño se perdió. Pero es liberador saber que, con Dios, nada está completamente perdido. Porque Él es especialista en nuevos comienzos. Y, muchas veces, lo que llamamos fin, Él lo llama inicio. Y ese inicio, aunque empiece con lágrimas, puede florecer con alegría, sanidad y propósito. La idea de que Dios puede restaurar todo lo perdido es poderosa. Pero hay un detalle importante que muchos ignoran: la restauración divina es una sociedad. Nace en el corazón de Dios, pero florece en la vida de quien decide rendirse y participar del proceso. Dios no impone un cambio. Invita. Llama. Pero la respuesta es nuestra. Rendirse no es desistir de vivir. Es entregar el control. Es decir, Dios, lo intenté a mi manera y no lo logré. Ahora quiero caminar contigo. Muchas veces el mayor obstáculo entre nosotros y la restauración no es el dolor, el pasado ni siquiera el error, es el orgullo. Ese deseo de solucionarlo todo solos, de parecer fuertes, de no admitir que necesitamos ayuda. Pero la verdad es que todos la necesitamos. Nadie está entero todo el tiempo. Y eso no es debilidad, es humanidad. Participar en el proceso de restauración significa dar espacio para que Dios actúe. A veces, eso comienza con algo sencillo, una oración sincera en medio del caos.
Un momento de silencio donde decimos, Señor, ya no sé qué hacer. Ese tipo de honestidad toca el corazón de Dios. No espera discursos bonitos, espera corazones dispuestos. Otro paso importante es mirar hacia adentro con valentía. Preguntar, ¿qué en mí necesita cambiar? ¿Qué estoy sosteniendo que me impide avanzar? Puede ser resentimiento, culpa, ira, miedo. Puede ser una relación que destruye tu paz. Puede ser una idea equivocada que tienes sobre ti. La restauración exige verdad. Y la verdad, a veces, duele. Pero solo cuando enfrentamos el dolor empieza a perder poder sobre nosotros. Muchos quieren ser sanados, pero no quieren tocar la herida. Solo que Dios no trabaja en la superficie. Va profundo. Trata las raíces, no solo los síntomas. Por eso, a veces, el proceso parece demorado, confuso. Pero es necesario, porque no se trata solo de hacer que la vida vuelva a la normalidad, se trata de construir una nueva base, firme, segura, duradera. Participar en la restauración también es obedecer, aun cuando no tenga sentido, aun cuando el camino parezca difícil. Hay momentos en que Dios nos pedirá que perdonemos a quien nos hirió, o que dejemos atrás algo que nos aprisiona, o que caminemos por un camino nuevo, desconocido. Y ahí entra la fe. No una fe ciega, sino una fe que confía incluso sin entenderlo todo. Una fe que cree que Dios está al control, aun cuando los signos aún no aparezcan. ¿Recuerdas a Noé? Dios le mandó construir un arca antes de que empezara la lluvia. Parecía locura. Pero Noé obedeció. Y, gracias a esa obediencia, él y su familia fueron salvados. La restauración muchas veces empieza cuando decidimos obedecer la voz de Dios aún sin ver el resultado inmediato. También es importante entender que participar no significa apresurar. Hay quienes, al oír sobre restauración, quieren correr, resolver todo en un solo día. Pero Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. Y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Cuando intentamos forzar el proceso, terminamos haciéndonos daño. Pero cuando confiamos, descansamos. Y eso lo cambia todo. Durante el proceso, es común que surja la duda, ¿me oye Dios? ¿Sigue conmigo? La respuesta es, sí. Nunca dejó de oírte. Nunca se apartó de tu lado. Pero, a veces, es en el silencio donde nos fortalece. Es en la espera donde nos prepara. La fe no es solo creer que algo va a suceder, es seguir caminando aun cuando parece que nada está cambiando. Y en ese caminar es fundamental recordar, la restauración no sucede solo afuera. Empieza adentro. No esperes que todo alrededor cambie para tener paz. Busca paz ahora. No esperes que la gente te valore para sentirte amado. Cree que ya eres amado por Dios. No esperes que todo se resuelva para sentirte seguro. Descubre que la verdadera seguridad está en quien camina contigo, y ese alguien es Dios. Participar también implica pequeñas actitudes diarias, leer un versículo, hacer una oración corta, hablar con alguien de confianza, abrirte a la ayuda. Dios actúa a través de las pequeñas cosas. Y cuando nos movemos en la dirección correcta, aunque con pasos pequeños, Él multiplica nuestro esfuerzo y transforma nuestro camino. Rendirse no es el fin de la lucha. Es el inicio de la curación. Es el momento en que dejamos de luchar contra Dios y pasamos a luchar con Él y por Él. Y cuando eso sucede, la fuerza que parecía acabada vuelve. La esperanza que estaba apagada se enciende. Y la vida, que parecía sin color, empieza a llenarse de matices de nuevo. En el fondo, Dios no busca personas perfectas. Busca corazones sinceros. Y promete que a los corazones quebrantados y humildes jamás los despreciará. Por eso, si tu corazón está cansado, herido o con miedo, eso no es impedimento para Dios, al contrario, es el punto de partida de algo nuevo. La restauración está disponible, pero no se impone, se ofrece. Y depende de nosotros decir, sí, Dios. Lo quiero. Lo necesito. Aquí estoy. Ese sí lo cambia todo. Cuando pensamos en restauración, es natural imaginar solo los beneficios que puede traer a nuestra vida: paz, sanidad, recomienzo, alivio, esperanza. Y todo eso realmente sucede. Pero existe un propósito aún mayor detrás de la obra que Dios realiza en nosotros. No solo nos restaura por amor, nos restaura para que nos volvamos agentes de restauración. Aquello que Él cura en ti puede convertirse en curación para otros. Tu dolor no fue en vano. Tuvo un peso. Pero ahora puede tener un propósito. La herida que hoy está cicatrizando puede, mañana, ser exactamente el lugar de donde brote una palabra que cure a otra persona. La forma en que Dios está restaurando tu historia se convertirá en un testimonio que ilumine el camino de quien aún está atrapado en la oscuridad. Esa es la lógica divina, nada se pierde, todo se transforma. Dios no desperdicia sufrimiento. Lo redirige. Aprovecha cada aprendizaje, cada lágrima,
cada momento en que pensaste que no soportarías y lo convierte en herramientas que, más adelante, usarás para levantar a alguien que está caído. Tu recomienzo puede volverse inspiración. Tu victoria silenciosa puede ser la respuesta a la oración desesperada de alguien. Por eso, muchas veces, la restauración lleva tiempo, porque Dios no solo está arreglando tu vida. Te está moldeando para tocar otras vidas. Está fortaleciendo tu fe, purificando tu visión, alineando tu corazón con el suyo. Te está preparando para ser un reflejo de su amor en el mundo. Y eso lleva tiempo, entrega, pero produce frutos eternos. Piensa en cuántas personas hoy impactan vidas porque, un día, estuvieron profundamente quebradas. La mayoría de consejeros, líderes espirituales, escritores, pastores, terapeutas e incluso amigos verdaderos que conocemos son personas que pasaron por desiertos. Y fue allí donde encontraron a Dios de forma tan profunda, tan íntima, que ahora cargan una compasión que solo quien fue restaurado puede tener. No necesitas ser perfecto para ser usado. Necesitas ser sincero. Dios usa corazones quebrados porque son más sensibles. Usa personas que ya sintieron dolor porque son más humanas. Usa historias imperfectas porque son más reales. Por eso, no importa cuán desordenada haya sido tu vida, todavía puede ser una carta viva del amor de Dios. Y aunque nunca subas a un escenario, escribas un libro o hables en público, tu vida puede tocar otras vidas. A veces el mayor milagro ocurre en silencio, un gesto de perdón que cambia el ambiente de un hogar, una palabra de ánimo que evita una renuncia, una escucha atenta que hace que alguien se sienta menos solo. Ser restaurado no significa que todo quedará perfecto. Significa que ahora tienes conciencia de que llevas algo precioso dentro, una historia redimida. Y las historias redimidas tienen autoridad espiritual. Tienen peso. Tienen verdad. Porque quien atravesó el dolor y venció con Dios posee algo que el mundo no puede ofrecer, esperanza real. Y más, tu restauración es parte de algo mucho mayor. Es pieza de un rompecabezas divino. Porque, al transformar tu vida, Dios está transformando el mundo a tu alrededor. Una familia sanada cambia generaciones. Un corazón curado ama mejor. Un espíritu renovado sirve con más propósito. Nada es pequeño cuando está en manos de Dios. Ese es el llamado final de la restauración, no solo ser sanado, sino vivir con propósito. Y ese propósito no necesita ser complicado. Puede comenzar con una decisión simple, vivir de tal manera que tu vida sea una señal de que Dios aún hace milagros, de que Dios aún sana, de que Dios aún transforma, de que Él está vivo y presente. Por eso, no desanimes si el proceso es difícil. Continúa. No te detengas si aún hay dolor. Avanza. Porque hay personas que necesitarán tu historia. Hay corazones que serán tocados por lo que hoy todavía es solo semilla. Lo que viviste tiene valor. Lo que aprendiste tiene peso. Y lo que Dios hizo, o está haciendo, en ti será un faro para otros que aún navegan en noches oscuras. Eres parte del plan. Eres un canal. Y Dios, en su gracia, decidió que lo que fue roto en ti no solo será restaurado, se multiplicará en amor, sabiduría y propósito. Porque, al fin y al cabo, el milagro nunca fue solo sobre ti. Siempre fue sobre lo que Dios puede hacer a través de ti. La historia no termina en el dolor. En manos de Dios, cada pérdida se vuelve un nuevo comienzo, cada herida se convierte en un puente y cada sueño roto puede transformarse en algo eterno. Confiar en la restauración divina es decidir caminar con esperanza, incluso cuando los ojos no ven el camino. Dios aún escribe historias increíbles con los pedazos de nuestra vida. Y tal vez la tuya apenas esté empezando ahora.